Buenas tardes, mi nombre es Katia Cruz, soy estudiante del Centro Regional Universitario de Darién, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la asignatura del Derecho Constitucional dictada por el profesor Eric Prado. Y hoy me corresponde hablar sobre el debido proceso legal en Panamá. Como introducción, podemos empezar diciendo que el debido proceso constituye una idea común, compleja y objetiva que se integra en un todo, que es la Constitución, de donde emanan las voluntades de los justiciables para que el Estado, ejerciendo la función jurisdiccional mediante un proceso, les ofrezca la tutela judicial, que le permita a las personas la defensa y el goce de sus derechos. El artículo 32 de la Constitución Política de Panamá establece el debido proceso de la siguiente manera. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. ¿Qué es el debido proceso legal? El debido proceso es un instrumento jurídico que asegura a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolla sin dilataciones injustificadas una oportunidad a las partes de ser oídas por un tribunal competente y predeterminado por la ley, independiente e imparcial, para pronunciar sus pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas físicas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir los aportados por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. Los elementos del debido proceso legal. Número 1. El debido proceso legal es aplicable a todo tipo de procesos, cualquiera que sea su naturaleza. El juicio debe ser singular, o sea, la prohibición del doble juzgamiento por la misma causa. Forma parte también del debido proceso la exigencia de que el proceso se desarrolle y finalice sin dilaciones o demoras injustificadas. Número 2. El derecho a ser oído y notificado. Las personas deben ser oídas por el tribunal que conoce el caso antes de que éste sea decidido mediante sentencia. De igual manera, deben ser notificadas durante cada etapa del proceso para que puedan responder ante la contraparte. Número 3. El tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial. Esto establece que, primero, el tribunal que conozca el proceso debe ser competente. Otro de los elementos consiste en que el tribunal sea independiente, y esto se encuentra consagrado en el artículo 210 de la Constitución, que nos dice: los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la ley. Como último, el tribunal debe ser imparcial. En ese sentido, el juzgador debe estar libre de cualquier tipo de interés personal. Número 4. El derecho de contradicción y bilateralidad. La bilateralidad de la audiencia es la consecuencia del principio de igualdad ante la ley. Las partes en el proceso tienen iguales derechos y oportunidades para defenderse. La contradicción, por otra parte, es cada una de las partes debe tener oportunidad razonable de tomar posición, de pronunciarse, de contradecir las afirmaciones, pretensiones o pruebas presentadas por la contraparte. 5. El derecho de probar. Es el derecho de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez. Número 6. El derecho al uso de los medios de impugnación. La facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas es la facultad que tienen las partes de hacer uso de los recursos o medios de impugnación contra sentencias, autos u otras resoluciones judiciales. 7. El principio de la cosa juzgada. El respeto a la cosa juzgada es cuando un tribunal declara que un juicio ha quedado definitivamente resuelto, impidiendo de esta manera
que se puede interponer nuevamente una demanda o recurso sobre el mismo caso. Si un tribunal desconoce la cosa juzgada material, incumple con el debido proceso. 8. El derecho a la tutela judicial. El debido proceso y el derecho a la tutela judicial van relacionados, porque la tutela judicial es la que garantiza que cualquier persona puede iniciar un proceso legal con tal de solicitar que se repare la vulneración de sus derechos con la correspondiente intervención de los órganos judiciales. Toda vez que una persona considera que se han vulnerado sus derechos, puede recurrir a los tribunales para que analicen la situación y, si es pertinente, les restituyan en sus derechos o reparen los daños sufridos de la manera en que indique la ley. La Ley de Procedimiento Civil. La Asamblea Nacional, por unanimidad del voto de sus integrantes, aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 935, que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá, que transforma integralmente la forma de administrar justicia en el ramo de lo privado. La iniciativa aprobada resume los principios del derecho del ciudadano de contar con un sistema de ley ágil, menos costoso y creíble. Según el contenido de la norma, se transforma el libro 11 a un modelo autónomo de gestión que regirá en los procesos judiciales de la vía civil, dotándolo de eficiencia y agilidad. Las nuevas herramientas, describe el proyecto 935, limitará el proceso en tiempo para dar soluciones razonables al ciudadano que reclama por un servicio expedito. El documento, de casi 800 artículos, surgió tras la necesidad de emprender una verdadera transformación del modelo civil, lo que conllevó al primer órgano del Estado a la apertura de un cabildo, desde una mesa técnica legislativa de gobierno, donde se elaboró un plan de consulta por un periodo de 2 meses, contando con el aporte de la participación ciudadana. El Código Procesal Civil se encuentra dividido por el libro primero, que habla sobre las disposiciones generales, por el libro segundo, sobre la actividad procesal, el libro tercero, de las disposiciones comunes a los procesos, y el libro cuarto, sobre los procesos. Hablemos un poco sobre el contenido de este código y empezaremos viendo el libro primero, el título preliminar de la sección primera sobre las reglas generales. En el artículo 12 habla del juez natural, que dice que solo puede ser juez competente para conocer de un asunto de naturaleza civil el juez o magistrado de la jurisdicción civil, al cual, por virtud de normas con rango de ley formal vigente, al momento de que se entabla la acción, se le haya atribuido el conocimiento de la causa con anterioridad. El artículo 13 habla sobre la competencia y sus factores. La competencia en lo jurisdiccional es la facultad de administrar justicia en determinadas causas. La competencia de un juez para conocer de determinados procesos se fijará por razón de el territorio, la naturaleza del asunto, la cuantía y la calidad de las partes. El artículo 14 habla sobre la competencia por cuantía. Cuando la competencia se fije por la cuantía, los procesos son de mayor o de menor cuantía, conforme a la estimación plasmada en la demanda. Los procesos de menor cuantía son 2 tipos de categorías: cuando versen sobre pretensiones que exceden de 250 balboas y no sea superior a 5.000 balboas, y cuando verse sobre pretensiones cuyo monto exceda de 5.000 balboas sin exceder de los $10.000. Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones que excedan los 10.000 balboas. Y el artículo 15 habla sobre la competencia privativa y preventiva. Nos dice que la competencia se divide en privativa y preventiva. Y la competencia privativa es la que ejerce un tribunal en determinado proceso con absoluta exclusión de otro. Y la preventiva es la que corresponde a 2 o más tribunales, de modo que el primero que aprende el conocimiento del proceso previene o impide a los demás conocer del mismo. El artículo 16 habla sobre la competencia subjetiva.
que dice que el juez que tiene competencia respecto de una persona la tiene también respecto de las personas a quienes ella representa legalmente. El artículo 17 habla de la pérdida de la competencia, que la competencia se pierde en un proceso determinado por número 1, haberse decidido que el proceso corresponde a otro tribunal, o 2, la terminación del proceso, diligencia, recurso o comisión. Ahora hablemos de la ley de reforma al libro de procedimiento civil. ¿En qué consiste esta reforma? Esta iniciativa de anteproyecto tiende a simplificar y agilizar los trámites, además de brindar al juzgador herramientas que le permitirán decidir en tiempo razonable, dando respuestas oportunamente presentadas por el órgano judicial. Busca mejorar el servicio que ofrece este poder del Estado para acortar los tiempos y decidir un conflicto en el menor tiempo posible, buscando un equilibrio entre los demandantes y los demandados. ¿Cómo se modificó? Previo a la entrega del anteproyecto de ley del Código Procesal Civil a los consejeros del CCNE por parte de la magistrada presidenta y del magistrado vicepresidente, se estableció una ronda de preguntas y respuestas, donde se absolvieron ampliamente dudas e inquietudes expresadas por los consejeros con relación al contenido del anteproyecto. Al concluir la sesión plenaria, los integrantes del CCND acordaron analizar el documento para hacer propuestas que permitan perfeccionarlo y fortalecerlo, en busca de actualizar el Código de Procedimiento Civil. Para la elaboración de este anteproyecto, se consultó la experiencia de reformas de alrededor de 10 países. Un proyecto anterior de reforma al Código Judicial, el proyecto 244, además, se desarrollaron consultas públicas a los servidores judiciales y usuarios en visitas que se hicieron a diferentes provincias. Todo este proceso consultivo está publicado en el sitio web del órgano judicial. ¿Cuándo se adopta? Se adopta el nuevo Código Procesal Civil de la República de Panamá mediante la Ley 402 del 9 de octubre del 2023. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta nueva resolución? Una vez notificado el demandado del auto que libra mandamiento de pago, tendrá el plazo de 5 días hábiles para realizar el pago de la deuda o denunciar bienes para el pago de esta. La falta de declaración será tomado como un desacato y la falsedad en la misma como un delito. Otro de los cambios fue que se eliminaron del listado de documentos que prestan mérito ejecutivo las certificaciones que expida un emisor o su representante en relación con los derechos que una persona tenga sobre valores representados por medio de anotaciones en cuenta y las expedidas por un intermediario, en relación con los derechos bursátiles que tratan sobre cuentas en custodia. También se añadió la posibilidad de embargar objetos de lujo y arte. Otros aspectos relevantes de la Ley 402 es que anteriormente la norma indicaba que las cuentas bancarias que mantuviesen un saldo de $1,000 o menos eran inembargables. Dicha norma ha sido modificada y ahora establece que las cuentas bancarias que mantengan un saldo de $2,500 o menos son inembargables. Para habilitarse como postor en un remate judicial, anteriormente había que consignar el 10% de la base del remate. Dicha disposición ha sido modificada y ahora se establece que para habilitarse como postor habrá que consignar el 25% de la base del remate. Cabe destacar que las modificaciones que hemos mencionado entrarán en vigor el 9 de octubre del 2025, es decir, 2 años después de la promulgación de la ley que aprobó el nuevo Código de Procedimiento Civil. Ahora hablemos también del libro segundo del Código Judicial, que habla sobre el procedimiento civil. En su parte 1 de las reglas generales del procedimiento, su título preliminar, capítulo 1 de los principios, en su artículo 461, habla sobre el procedimiento civil, que regula el modo como deben tramitarse y resolverse los procesos civiles cuyo conocimiento corresponde al órgano judicial y a los funcionarios que determinan este código y otras leyes.
El artículo 462 habla de los procesos. Solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los casos en que la ley autoriza expresamente que se promuevan de oficio. Artículo 463. Todos los procesos admiten dos instancias o grados, salvo que la ley los sujeta expresamente a una sola instancia. Artículo 464. La persona que pretenda hacer efectivo algún derecho o pretensión, que se declare su existencia o que se declare la inexistencia de uno adverso a sus intereses o la existencia o inexistencia de una relación jurídica que le concierna o afecte, puede pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita en este Código. El artículo 465 habla del impulso y la dirección del proceso, que corresponden al juez, quien cuidará de su rápida tramitación sin perjuicio del derecho de defensa de las partes y con arreglo a las disposiciones de este libro. El artículo 466, promovido el proceso, el juez tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo que la ley disponga que ello corresponda a las partes. El artículo 467 habla de las partes que deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, y el juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley. Como conclusiones de este tema, tenemos que el debido proceso legal sirve para que puedan defenderse efectivamente y satisfacerse los derechos de las personas, las cuales en ejercicio de su derecho de acción formulan pretensiones ante el Estado para que éste decida sobre ellas conforme al derecho. Los requerimientos de un debido proceso legal van a variar según la materia de que se trate, pero siempre existirá un núcleo de protecciones común a todos. Eso es todo. Muchas gracias.